Voy a empezar a grabar. ¿Quieren decir alguna consulta que tengan del parcial o del práctico que quieran preguntar ahora? Solo espero que bien. Sí, confíen. Ustedes, a ver, confianza, sí, más o menos se dan cuenta de que de la resolución algo por ahí tenían. Si está todo distinto, igual, capaz que, pero estoy segura de que los que están acá seguro les fue bien porque son los que se unen siempre a las clases. Y es cuestión de práctica, así que seguro. Y si no, no se preocupen que para regularizar solamente es un parcial que tienen que tener aprobado, así que está el otro parcial, está el recuperatorio que pueden hacer todavía. Así que no desesperen. Bueno, estamos en el práctico 3 de la unidad número 3. Les muestro cuáles son los problemas con los que vamos a trabajar hoy, les comparto pantalla. Me cuentan, estoy con muchas preguntas hoy, si estuvieron haciendo el práctico 3, cómo van. La clase pasada ya habíamos trabajado con el práctico 3, los primeros ejercicios, los primeros problemas, y me contaron que ya venían trabajando en el práctico 3. ¿Pudieron avanzar o estuvieron con el parcial descansando el fin de largo? ¿Cómo vienen con el práctico? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Particularmente vengo re atrasado con este práctico porque estuve con el tema del parcial. Yo Claro, quería consultar o hacer un comentario sobre el parcial, sí. no sé si a todos le pasó, o al menos a mí, Mm. que se me hizo re largo. Después, ¿Re largo? sí, me quedó el punto 2 sin hacer. O sea, lo dejé a Ajá. media, porque si no, no llegaba a entregar. Claro. Eh, Igual verificaste cómo era el puntaje, cuánto valía, que porque no me no, acuerdo, no, cuánto no. valía el primer punto, porque creo que les decía ahí qué puntaje tenía, No, la así verdad ustedes que pueden no, calcular. no me fijé porque como se habilitó tarde la descarga, también no sé si a mí se me habilitó tipo 9:15 para recién me apareció Ajá, el Word. sí, Entonces arranqué directamente a hacer todo, sino... claro. Y yo creo que también esas complicaciones se dan porque estábamos en un Zoom, que estábamos todos juntos, bueno, después se fueron cambiando ustedes, creo que se cambiaron el enlace con Tefi, eh, pero creo que también se pierde tiempo en esas cuestiones, de que bueno, de organización, digamos, hasta que descargan el parcial, que todos preguntan. Por ahí ustedes no tanto, pero los de Mate uno están más eh, desesperados. Y bueno, como que te desconcentra todo eso y no es a lo mejor las 2 horas exactas que tenés, pero como se puede entregar unos minutitos después, tienen las 2 horas para resolver. Pero bueno, lo tenemos en cuenta para otra vez. Eh, de todas formas, viste que está todo bastante relacionado, por eso es un punto, pero largo, no son tantos puntos, pero es un punto con muchos apartados. Sí, no me pareció difícil en sí el, Claro, el parcial, me pareció que estaba relativamente sencillo, pero bueno, sí, largo, nada más. claro. Bueno, bueno, ¿alguna otra cosa o empezamos con los problemas de hoy? Bueno, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar, bueno, me están dando mal el pad, ahí está, de la compu, que si sigue andando mal voy a tener que reiniciarla. Ahí está, esperemos que ande. Bueno, les comparto, vamos a trabajar. Acá tengo marcado con el problema 9 y el problema 12. Bien, el problema 9 nos habla sobre el excedente de consumidores. No sé si estuvieron viendo algo de eso, si no nos vamos a lo teórico y lo leemos, de qué trata. Y del problema 12, que no sé si lo pueden resolver, pero en la clase anterior alguien me lo había planteado, de que por ahí había costado un poquito más este problema. No sé si ya lo pueden resolver, pero bueno, también vamos a buscar en internet de qué habla, de qué es esta curva de Lorentz para entender un poquito más el problema. Son problemas que los ven que son cortitos,
pero que tienen mucha información que se puede usar para las argumentaciones. Entonces vamos a tratar de abocarnos a eso. Bueno, ¿alguien hizo ya el problema 9? ¿Quiere comentarlo? ¿Lo leyó? ¿Lo intentó? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer? Problema 9. Nos da la ecuación de demanda de un producto y nos pide que determinemos el excedente del consumidor bajo equilibrio. Bien. Entonces, tenemos la ecuación de demanda. 10 por la raíz cuadrada. Ven que cuando quiere, no sé qué hace. Ahí está. 10, 100 menos. A mí se cansó recién de corregir tantos parciales y no me presta atención. Tenemos la ecuación de demanda, ¿sí? Como decían, ¿qué tendríamos que calcular? Queremos conocer el excedente de consumidores bajo equilibrio del mercado, el cual ocurre a un precio de 84 pesos, entenderíamos. ¿A qué hace referencia cuando nos habla del excedente de consumidores, del equilibrio de mercado, nos da un valor de un precio? ¿De qué nos estaría hablando? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Qué es lo que se acuerdan del teórico? ¿De qué nos estaría hablando? Si nos vamos acá a la unidad, bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Excedente de consumidores. Bien, acá en la unidad aparece como el superávit de los consumidores y también de los productores. ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que pueden interpretar de esta gráfica que estamos viendo acá? Acá nos marca que esto es el superávit de consumidores. Sin leer la definición, ¿qué definición podrían dar de qué significa el superávit de consumidores? O el excedente. ¿Qué representa acá la curva que está en color rojo? Si es una curva que está decreciendo, estaríamos hablando de la demanda, ¿bien? Teníamos ahí una función de demanda, una ecuación de demanda. Y la azul corresponde a la de oferta. Bueno, ¿y qué significa ese valor en donde se unen? Ese punto que acá aparece como Q0, B0. Donde la oferta es igual a la demanda. Bien, exacto, donde se igualan, bien, vamos a obtener a qué cantidad y qué precio es en donde se igualan ambas, o sea, de forma matemática lo veo donde se intersecan las curvas, donde se están igualando. ¿Y qué significaría eso ahí donde se igualan? Si lo quiero interpretar. El equilibrio, el precio de equilibrio, ¿bien? Entonces, si estoy hablando de los consumidores y de los que ofertan, ¿cuándo se logra un equilibrio? O al revés la pregunta, ¿qué pasa cuando no se logra un equilibrio? Yo estoy hablando acá de consumidores y ofertantes logran ver cuál es el precio que está en equilibrio. ¿Qué sería? Que esté dentro del punto óptimo significa que tanto lo que se demanda es lo que se oferta. Claro, el precio que están dando el ofertante, que el quien realiza los productos, está ofreciendo los productos y el precio al que lo está ofreciendo es el mismo, coincide, con el que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto, ¿bien? Entonces ahí es donde se logra el equilibrio, ¿bien? Lo que los consumidores están dispuestos a pagar y que los ofertantes también están dispuestos a ofertar en ese precio. Tenemos entonces ese punto de equilibrio. Podemos ver que
acá si trazamos una recta que corresponde al precio, ¿qué significa esto que tenemos acá? El área bajo esta curva, o sea, tendríamos el área entre la curva de la demanda y la recta del precio, el precio que sabíamos que era el equilibrio. ¿Qué Lo que significa los el consumidores superávit de estaban consumidor? dispuestos a pagar. Claro, lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar, ¿bien? Que es más que el precio de equilibrio. Y también podemos calcular el de los productores, de los ofertantes o productores, que sería por debajo de la otra curva, ¿bien? Vamos a irnos más abajo, viendo la imagen, acá. Superávit de productores, ¿bien? Lo que me queda por debajo del precio. Bueno, vamos a ver con respecto a los datos que tenemos nosotros. Bueno, me parece que esto va a pasar seguido. Ahí está. Con respecto a los valores que tendríamos nosotros, nos vamos a ir a GeoGebra. Bien, vamos a graficar cuál es la demanda que tenemos. La podemos escribir de esa forma o podríamos despejar y acomodar cómo nos quedaría la función. Bueno, ahí está. Bueno, disculpen por los problemas técnicos, que no sé qué le pasa, que se me tilda y no me anda el mouse. Bueno. No me está... Esto. Bien. Era 10. Bien, acá igual tenemos que... ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Estamos hablando de precio y La cantidad es las la cantidades. independiente. Las cantidades es la independiente, o sea que acá tendríamos, nosotros tenemos Q, acá tendríamos que usar la X igual a 10 por la raíz cuadrada de 100 menos Y, vamos a usar en este caso que es la dependiente. Bien, de todas formas podemos ver dónde está esa ecuación, pero si la despejamos, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo despejamos de ahí P? Bien, voy a tratar de no mover mucho el mouse para que me funcione. Bueno. Bueno, mientras vayan diciéndome cómo hago para despejar de ahí la P. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va? Recién pude entrar. ¿Qué problema están haciendo? El problema 9. Ah, Pero, bien. disculpen, pero les voy a pedir que cortemos un ratito, así reinicio la compu, pero ya vuelvo, porque Sí. se me tilda así el mouse y no, la verdad que no puedo trabajar así y me pasó otras veces y tengo que reiniciar la compu. Así que si me esperan un ratito, Bueno, profe. Sí, sí. mientras vayan leyendo el problema y vayan intentando ustedes hacer bien, ven Bien. que anda cuando quiere. Vayan tratando de resolver ahí mientras esperan un ratito. Disculpen.
Acá estoy de nuevo. Ah, siguió grabando mientras me fui. Bueno, quedó entonces. Bueno, disculpen, pero la verdad que se iba a complicar si seguíamos así. Ahí les vuelvo a compartir y seguimos en donde habíamos quedado. Ahora está todo bien. Bueno, teníamos acá los problemas y estábamos en GeoGebra. Bien, estábamos analizando qué significaba el superávit de consumidores y de productores, o lo que llamábamos el excedente de consumidores, que es lo que queríamos calcular nosotros. Teníamos cuál era la curva que correspondía a la demanda. Entonces lo que tenemos que hacer es graficar esa curva, pero lo que yo les estaba preguntando es cómo hacía para que me quede en función de P. Porque en este caso voy a graficar Q, que lo voy a llamar X, 10, 100 y P. Con GeoGebra puede ser, en el Bien, CAS, en cálculo simbólico. sí, en este caso lo tendría que escribir como X, la tengo que escribir a la X, si no despejo, por la raíz, y en este caso voy a usar 100 menos Y. Después comprobamos que sea la misma, pero si quiero despejar acá, ¿qué tendría que hacer? Me va a quedar la Q, lo vamos a hacer acá en el Word. De este lado me va a quedar la Q, y ¿qué es lo que primero despejo de acá, de esta expresión? ¿Podríamos invertir la raíz para pasarla como potencia? Bien, pero antes tendría que sacar este 10. ¿De qué está haciendo este 10? Acá la operación que había una multiplicación, entonces de este lado, ¿cómo me va a quedar? Como una, Pasa dividiendo. bien, como una división me va a quedar dividido por 10 en ambos miembros. ¿Qué tendría que hacer después? Ahora sí, tendría que despejar la raíz. La operación inversa de la radicación es la potenciación. Entonces me quedaría este valor, vamos a copiar todo, me quedaría todo esto, vamos a poner un paréntesis porque está afectando tanto al numerador como al denominador, elevado al cuadrado, porque era una raíz cuadrada. Y del otro lado se eliminaría la raíz, porque estoy haciendo la raíz de 100 menos p por la raíz de 100 menos p, que eso sería al cuadrado, lo que me daría el mismo radicando, 100 menos p. Bien, ¿qué me queda despejar ahora? Esto acá lo podría resolver, ¿cómo me quedaría? Si resuelvo Q sobre 10 al cuadrado, ¿qué pasa cuando tengo como base una fracción, un número racional? Podría tomar 1 sobre 10 al cuadrado y hacer una distributiva porque es una multiplicación. Bien, pero ¿por qué 1 sobre 10? Porque el valor de Q, o sea, estaría multiplicado por 1 arriba. Sería Bueno, 1 pero a la sobre Q 10 le tengo por que Q. elevar también al cuadrado. Claro, sí, también. Claro, me queda Q por Q, que es Q al cuadrado. Bien, entonces de este lado me quedaría Q al cuadrado. Puedo aplicar la propiedad distributiva. Y abajo me queda 10 al cuadrado, ¿bien? Que sería 100. Entonces nos queda Q al cuadrado sobre 100 igual a 100 menos P. ¿Qué tendría que despejar ahora? Este 100. ¿Cómo me va a quedar? Pasa restando el 100. Bien, me va a Sería quedar menos Q 100. cuadrados, sí. Bien, pero ¿qué pasa ahora? Me quedó menos P. Y a mí me gustaría que me quede solamente la P. ¿Cómo puedo hacer? Sí. En realidad ahí tendría, como hay un menos, en realidad lo que tendría es un menos 1. Pero quiero que me quede P. ¿Qué hago entonces? Multiplico a ambas partes de la ecuación por menos 1. Bien, por menos 1. Acá me va a cambiar el signo, me va a quedar positivo. Este que era positivo me va a quedar negativo. Y este que era negativo me va a quedar positivo, porque está multiplicando acá los dos términos. Bien, vamos a graficar entonces esta ecuación para ver si nos coincide con la otra.
tenemos 100 menos, entre paréntesis, q al cuadrado, que sería x al cuadrado, sobre 100. Bien, vamos a buscar dónde se encuentran esas funciones. Bien, ahí apareció una. Bien, fíjense que la verde es la que graficamos nosotros y acá les va a aparecer la ecuación que aparece cortada, pero ven que sigue el mismo trayecto de este lado, solo que no aparece, no toma todos los valores del dominio. Esa es la ecuación. Cuando despejamos vemos que continúa ahí la curva, por eso nos vamos a quedar con esta función, ¿bien? Que acá la tenemos expresada como una función. Bueno, ¿qué tendríamos que analizar ahora? ¿Cuál era el punto de equilibrio? Nos decía cuál era, en este caso no lo tenemos que buscar. Vamos a escribir para que sea más completo, vamos a escribir acá a qué corresponde. Estábamos hablando del precio y las cantidades. Sí, el precio de equilibrio era en 84. Bien, entonces, ¿cómo puedo marcar ese precio de equilibrio? Conozco para qué cantidad es. Y igual a 84. Bien, puedo hacer I igual a 84. Bien, puedo buscar ahí en la intersección entre la recta y la curva. Vemos que tenemos el También punto podemos E. reemplazar en Fíjense que la nos fórmula aparecen. y vamos a saber para qué cantidades. Bien. Fíjense que nos aparecen 2 puntos porque está tomando también un valor negativo, el cual no nos serviría, nos vamos a quedar solamente con este punto. También puedo reemplazar en la función, puedo hacer f de... no, pero para reemplazar tendría que armarlo como una ecuación. Tengo el precio, que sería P igual, o puedo reemplazar acá en esta que teníamos, ¿bien? 10 por la raíz de 100 menos 84, que es el precio que nos daba. Bien, lo puedo resolver como una ecuación y lo correcto sería que lleguemos al mismo valor. Bueno, tenemos entonces este que es el punto de equilibrio. ¿Qué podemos analizar ahora? ¿Cuál va a ser el excedente de los consumidores? Lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar si no se daba ese precio en equilibrio. El área entre 84 y 100, el área comprendida. Bien, entre 84 y ¿cuánto? Y 100, que creo que es el máximo, ¿no? Donde corta. Arriba la curva de demanda. Acá, bien. Sería el área entre las curvas, ¿bien? Para hacerlo con GeoGebra tendría que calcular el área entre las curvas. Después lo vamos a hacer en el Word, pero primero lo hacemos acá, que es para calcular el área, estamos hablando de una integral, y fíjense que dice integral entre, y ese les va a dar para dos valores, ¿Qué dos nos daría el funciones. área de esa profe? ¿Cómo que nos daría? Claro, usted recién preguntó cómo conseguimos tal cosa y dijo, bueno, que sería el área. ¿Qué es lo que conseguimos con el área? ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Es lo que había preguntado. ¿Cómo Ah, buscamos qué cosa? el excedente del consumidor. Exacto, el excedente de los consumidores. Lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar, más alto que el precio que se logró, en que es el equilibrio, pero estaban dispuestos a pagar más. Todos estos valores, ¿bien? Pero el excedente se calcula como el área entre estas dos curvas. Ahí un compañero recién me decía entre 84 y 100. Bien, pero tengo que considerar las funciones, porque no va a ser un rectángulo de acá 84, 100 y de acá de 0 a 40. Si no me va a quedar un rectángulo. Y yo tengo que ver bajo esa curva. Entonces voy a integrar entre dos curvas. La primera curva, la que tenemos, ¿cuál es? Que es la que está arriba, siempre nombramos la primera, va a ser la de la función que tenemos, La demanda. F. Exacto. F. Después nos pide cuál es la segunda curva. La segunda curva que tendríamos, ¿cuál era? Sería acá la recta, que la llamábamos G. Fíjense que dice G igual a I igual a 84. Es la recta. El extremo inferior del intervalo, ¿entre qué valores vamos a integrar?
0 y 40. Bien, entre 0 y 40. ¿Por qué entre 0 y 40? ¿Por qué empezamos del 0 y por qué terminamos en el 40? Porque tenemos un precio que es el del equilibrio en 84 y da 40 de cantidad. Exacto, las cantidades que tengo que producir para el precio para que se logre el equilibrio, el precio de equilibrio son 40 unidades, y desde el 0 porque no podríamos considerar valores negativos, ¿bien? Tenemos ahí, entonces nos da el área, 426,67. Vamos a ver si llegamos de la misma forma, haciendo el cálculo nosotros de la integral. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? La integral... ¿Cómo integro entre cuando tengo dos curvas? Perdón, esto no. Integral con los dos valores. ¿Qué tengo que integrar? Porque acá en GeoGebra solamente le marqué cuáles eran las dos curvas. Pero ¿qué tendría que hacer cuando estoy integrando? Sabemos que es entre 0 y 40, pero ¿qué voy a integrar? La diferencia entre las dos. Exacto, la diferencia, porque piensen que si yo acá integro y acá escribo la ecuación de demanda, 100 menos Q al cuadrado sobre 100, si integro la ecuación de demanda sería todo esto, me estaría integrando, ¿bien? Todo lo que está bajo la curva acá, ¿bien? Con respecto al eje X. Pero yo nada más quiero saber esa partecita, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a integrar y calculo el área bajo la curva de esta recta en estos valores, ¿bien? Entonces yo estoy integrando entre 0 y 40. Si integro bajo la curva va a ser todo esto acá y todo esto que tengo acá. Y si integro bajo la recta va a ser desde esta recta este rectángulo que me queda acá. Entonces, si resto al área de bajo la curva de la ecuación de demanda que teníamos, le resto el área bajo la curva de esta recta, me va a dar esta diferencia de este pedacito que me quedó acá, que es lo que yo quiero encontrar el área. ¿Se entendió? ¿Cuál sería la otra curva? Teníamos que era 84. Bueno, ¿cómo voy a integrar acá? Tengo que integrar el 100, Q sobre Q al cuadrado menos 100. Acá podríamos escribir bien el cálculo, integrar entre 0 y 40, 100. Podríamos ir separando, pero vamos a ir resolviendo directamente para ir agilizando, porque son cuestiones que ya estuvieron practicando ustedes. ¿Qué pasa si integro entre 0 y 40 al 100? El 100 es una constante, entonces lo saco fuera de la integral y estaría integrando ¿a qué número? Al 1. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a Q? ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a Q? Q. Q. Porque si yo derivo Q me daría 1, ¿bien? Y todo eso lo voy a evaluar entre ¿qué valores? Entre 0 y 40. Bien, eso lo voy a restar, voy a hacer la integral de Q al cuadrado sobre 100. Ahí también tengo una constante, 1 sobre 100, entonces voy a integrar nada más Q al cuadrado. ¿Cuánto me da la integral de Q al cuadrado? Q al Q al cubo cubo sobre 3. Sobre 3. Q al cubo sobre 3, exacto. Y todo eso lo voy a evaluar voy a incluir todo el paréntesis o acá nada más, lo voy a evaluar también entre 0 y 40. Y por último nos queda integrar el 84, que también es una constante, entonces estaría integrando al 1, que nos daría Q. Y lo evaluamos entre 0 y 40. Bien, acá le pueden buscar otra vez, la clase pasada lo habíamos hablado, la rayita que se escribe acá, pero bueno, de esta forma también se entiende. ¿Qué tendría que hacer entonces? Me está diciendo acá que evalúe. ¿Y qué tenía que hacer ahí?
¿Cuál evalúo primero? ¿El 0, el 40? ¿Qué tendría que hacer entre esos valores? O sea, acá en lugar de... Reemplazo la Q por 40. Exacto, en vez de 100Q lo voy a reemplazar por 40. ¿Bien? ¿Y después qué le tendría que hacer? Restarle 100 por 0. Restarle 100 por 0. Sabemos que si multiplicamos un número por 0 me va a quedar 0. Por lo tanto, no haría falta escribirlo. Sí, lo que sí presten atención si el 0 me quedaría de este lado y que va a estar restando. Pero acá me queda 100 por 40 menos 100 por 0, entonces ese 0 no hace falta que lo escribamos. Del otro lado, acá voy a reemplazar también, en esta parte, voy a reemplazar, bueno, volvió a hacerme ordenar la compu. Voy a reemplazar por 40, ¿bien? ¿Qué me quedaría ahí? Lo voy a escribir así, no copio. Me quedaría 1 por Q sobre 3, es Q sobre 3. Q lo voy a reemplazar por 40, o sea que me quedaría 40 sobre 3. Y eso va a estar dividido, ¿cuánto? ¿Qué voy a hacer? Ahí voy a resolver. 300. 100 por 3, entonces me va a quedar dividido 300. Y después le restaría, evaluado en 0, que también me va a dar 0. Ojo ahí que en este caso estoy multiplicando, pero ojo si hay algo, a lo mejor una suma, que sí lo tengo que escribir al 0, o si estoy integrando con respecto a otro valor. Bueno, no sé qué le pasa hoy. Hay veces que me hace renegar, pero... Ahí está. Menos, y acá tendríamos que integrar otra vez, reemplazo, y me quedaría 84 por Q, o 84Q. ¿Bien? Ahora es cuestión de resolver esto en GeoGebra, que son cálculos, así que lo podemos hacer en el cálculo simbólico directamente acá. Estaríamos haciendo 100 por 40 menos 40 al cubo dividido 300 menos, acá voy a poner paréntesis por las dudas, menos 84 por 40. Bien, fíjense que nos dio un valor aproximado. Claro, en el cálculo simbólico directamente este lo aproximamos. Bueno, si hacemos esa división, 109.282 nos debería dar el 426,67. A ver si así lo toma. No me acuerdo cómo era para... ahí está. No, pero no se puso bien, a ver. 109.280 dividido 3. Ahí está. 109.280 dividido 3. No, algo mal hay acá. Pero vamos a revisar que esté el cálculo. Lo vamos a hacer en el cálculo simbólico, así vemos qué cálculo estamos haciendo, porque debería coincidirnos con el área que teníamos acá, ese 426.67. Bueno. Disculpen que me estoy atrasando, que no me anda. Profe, en la multiplicación del 84, ¿lo multiplicó por el 40 o puso 84Q? No. Eso quiero revisar, por eso lo quería hacer en el cálculo simbólico. Si ustedes tienen el GeoGebra a mano para ir adelantando, vayan haciéndolo a ver si nos da, porque llegamos a toda la expresión, debería darnos lo mismo. Seguro hay un error en cuando cargué la fórmula. Sí, profe, a mí me dio 634,6, reemplazando el 84 Bien. por la cantidad de 40. Perfecto. Lo vamos a hacer acá, así podemos ver dónde está el error, porque recién ahí vieron que no se ve bien. Bueno, hoy no es el día. Se ve que se cansó la compu, no quiere trabajar más. O no puede arrancar después del fin de largo. Está como nosotros. Y encima que descansaron del parcial, me imagino. Bueno,
Nosotros al revés, nos ponemos a corregir el fin de largo. A mí me dio, reemplazando todo bien, me dio 426,67. Perfecto, debería dar, seguro, yo ahí Me cargué dio algo mal. perfecto. Bien, entonces de esa forma podemos comprobar, como para cerrar este problema, porque lo que nos pedía era el excedente de los consumidores. ¿Cuál sería entonces el excedente de los consumidores? Tengo que integrar entre dos funciones, entre el área, voy a calcular el área entre ambas curvas, la curva de la demanda y la recta que es con el precio. En este caso ya nos daba el precio de equilibrio, pero puede pasar que en otros casos no nos dé el precio de equilibrio. ¿Y qué necesitaríamos en caso de que no nos dé el precio de equilibrio? ¿Qué necesitaríamos para poder calcularlo? Calcular la intersección entre la oferta y la demanda. Exacto, necesitaríamos de la curva de la demanda, de la oferta, perdón, entonces podemos buscar cuál es la intersección y a partir de ese precio calcular el excedente de consumidores, ¿bien? En este caso no podríamos calcular el excedente de los productores porque no tenemos la de oferta y necesitaríamos integrar bajo esta recta, pero por encima de la curva de oferta, Claro. ¿bien? Bueno, acá terminaría entonces, no lo reemplazo porque no me estaría dejando, pero terminaría este problemita. Vamos a ver qué Profe, pasa con esto. Sí, superávit de los verifiquen si les dio. consumidores es lo mismo Sí, que excedente de los consumidores. sí, es lo mismo. Bien. Ahí está. Ahí está. Problema que ande. Listo, y me voy a ir. Este problema no lo reviso, ya yo confío en que ustedes les dio y quedaba bien lo que hicimos. Sí, profe, Entonces nos queda vamos bien. a ir a ver. Perfecto. Si me deja la compu, nos vamos a ir al problema 12. El problema 12 nos habla sobre la curva de Lorentz. Bueno, no hay forma. Encima había preparado unos videitos para mostrarles. ¿Buscaron qué significa mientras lo vamos hablando? ¿Buscaron qué significa esa curva de Lorentz? Es la curva de la perfecta igualdad, es la que mide la desigualdad entre la riqueza y la población. Bien, perfecto. Lo estudiamos también, profe, en economía. Ustedes ya lo vieron. Bueno, yo les iba a mostrar un videito porque yo no sabía qué era, entonces me puse a investigar, pero entonces ustedes ya saben. Entonces, ¿qué características tiene, si vamos recordando, qué características tiene esa curva de la que pueden hablar? Como para ir tomando datos para poder construir nuestro problema. Entonces nos está hablando de las desigualdades, ¿bien? De los ingresos que obtenemos de la población. Entonces tendríamos ahí dos variables. Tendríamos la variable de la población y la de ingresos. ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? La independiente es la de población y la dependiente es la de ingresos. Exactamente. Exacto, la población y me va a quedar la dependiente, los ingresos. Bien, ¿entre qué valores voy a tener esa función? ¿Puede tomar cualquier valor o específicamente se acuerdan qué valores Entre toma? 0 y 1, Entre 0 y 1, ¿bien? Tanto para la población como para los ingresos va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Qué más? Entonces sabemos que va a empezar en el punto 0, 0, tenemos el punto 1, 1, y después lo otro, ¿cómo se está midiendo? Porque acá nos habla de porcentajes. Entonces, ¿qué significarían esos valores que tenemos ahí entre 0 y 1? Del 0% al 100%. Exacto, desde el 0% hasta el 100%. El 0 corresponde al 0% y el 1 corresponde al 100%, ya sea para la población en el eje horizontal como para los ingresos en el eje vertical también. Entonces, ¿qué dato teníamos en el problema? Que ahí se ve justo un poquitito. ¿Qué dato teníamos? Nos hablaba de un porcentaje. Nos decía qué cosa.
porque esto hasta que me deje, mientras lo vamos charlando, para no volver a cortar la clase, se me ocurre que hagamos así. La Perdón, curva de digo Lorenz esto y de ahí. cierta región del país sigue un comportamiento que se ajusta aproximadamente con una función polinómica de segundo grado, donde el 70% de la población recibe el 50% de los ingresos. Bien, ¿cómo puedo tomar ahí como dato eso entonces? Que el 70% de la población recibe el 50% de los ingresos. Si estábamos hablando de puntos, ¿a qué punto equivale? Al 7 y al 5. Bueno, pero recuerden que estábamos entre el 0 y el 1. 0.7, 0.5. Claro, la coordenada en X va a ser, en el eje de las abscisas va a ser 0,7 o 0.7 y en Y 0.5. Entonces, ese punto es un punto que tenemos como dato y lo podemos usar. Entonces, sé que empieza desde el 0, termina en 1 y tengo un punto más, ¿cómo puedo encontrar cuál es la curva? Ahí ya tendría 3 puntos, el 0, 0, el 0,7,05 y el 1, 1. ¿Y cómo puedo encontrar la curva? Mediante una tabla de valores. Bien, Haciendo puedo un hacer una ajuste tabla de porque tenemos el valores. dato de que tenemos una ecuación polinómica. Exacto, El hago la segundo tabla de grado. valores con los puntos. Lo que vamos a hacer, que les quería decir eso, como me están dando muy mal, para no volver a cortar la clase como recién por miedo a que pase otra vez, lo vamos charlando, total, tienen idea de qué está hablando y cómo lo resolvemos, entonces planteamos cómo lo resolvemos y en la clase siguiente, además de los problemas de la clase siguiente, que no sé si ya no pasaríamos al otro práctico, no, me parece que seguimos con este. En la clase siguiente lo resolvemos bien, vemos cómo queda. Ahora es solo como una guía para que lo puedan resolver ustedes y después porque si sigo en GeoGebra y todo, se me va a volver a tirar. Entonces, ya sabemos que tenemos que buscar una curva. Marcamos estos puntos, podemos hacer una tabla de datos con los puntos que conocemos. Repito, era el punto 0, 0, el punto 0,7, 0,5 y el punto 1, 1. Tengo esos 3 valores. ¿Cómo busco la curva? Con un ajuste. Con un ajuste. ¿Y cómo sé cuál ajuste utilizar? Bien, me está diciendo que sea una función polinómica de segundo grado. Entonces, usamos un ajuste polinómico de grado 2, encontraríamos la curva. Una vez que tenemos la curva, ¿cómo contestamos al primer interrogante? Que nos dice qué proporción de los ingresos recibe el 20% de las personas más pobres. ¿Cómo buscaría ahí ese valor? Podemos Valorando reemplazar la en la función fórmula 0.2. X, Igual a 0,2. porque, claro, Claro, voy a reemplazar en la fórmula, voy a tener una ecuación, voy a tener la curva, ya tengo la curva, ya veo el dibujito de la curva de Lorenz. Entre 0 y 1 tengo acá la curva. ¿Qué voy a buscar? Para buscar los ingresos para los que reciben el 20% de las personas más pobres, me estoy ubicando, ese valor corresponde a X, ¿bien? A la población. Entonces el 20% equivale al 0.2. Entonces tendría que reemplazar en la función el 0.2. Y obtendríamos cuál es el valor después la clase que viene revisamos cuánto nos da, pero ¿qué obtendríamos ahí? El valor de los ingresos, el porcentaje de los ingresos que recibe el 20% de las personas más pobres. ¿Bien? Esa es cuestión de reemplazar solamente. Y después nos pide determinar el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz. Para el A ya saben cómo hacerlo, la cuestión es que vamos usando siempre en GeoGebra. O buscamos una intersección, o reemplazamos, o lo hacemos en el cálculo simbólico. Después la clase que viene controlamos cuánto nos da. Y en el B, ¿qué nos pide? El coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz. ¿Qué es el coeficiente de desigualdad? Ustedes deben saber más que yo. ¿De qué otra forma, qué otro nombre recibe? ¿Qué otra forma se lo llama?
Coeficiente de Gini. Exacto, el coeficiente de Gini. ¿Y qué significa? O sea, si lo tengo que interpretar, ¿qué significa? Y después cómo se calcula también. Calcula la desigualdad de los ingresos entre los ciudadanos. Exacto. Y de forma matemáticas, ¿qué estaría viendo? Va a calcular la desigualdad de los ingresos de la población. Y de forma matemática, ¿qué estaría viendo? Si ¿No yo era quiero la hacer recta así un esquema, tangente? ¿No es una línea? hay una recta, parece una recta, pero ¿qué recta? ¡Ay, qué lástima que no puedo! La recta de igualdad y igual a X se calcula el área Exacto. entre esa La recta recta y la curva. y la... Entonces, esa recta, ¿qué determina esa recta? X en este caso, o lo podemos llamar eh, La perfecta igualdad. de la población P. La perfecta igualdad, exacto, porque si ustedes trazan una recta X, fíjense que al 0 le corresponde el 0, al 1 le corresponde el 1. Entonces van a ver que al 20% de la población le corresponde el 20% de los ingresos, al 50 le corresponde el 50, ¿bien? Entonces esa es la perfecta igualdad, como se lo llama. ¿Qué voy a tener que calcular entonces para saber cuál es la desigualdad? El coeficiente de desigualdad. ¿Qué estaría calculando? Entre esa recta tengo la curva que voy a calcular. El área ¿El área de qué? ¿Entre qué y de qué? Porque puedo calcular el el área área de la entre... curva de Lorenz y la recta de los ingresos sobre Sí. la recta de los ingresos. El área de la recta de los ingresos. A ver, vamos de nuevo. Puedo calcular entonces el área que tengo entre la recta y la curva. Me lo estoy imaginando así. La curva así y la recta pasa por acá. Entonces estoy calculando ese área. Y a esto lo tengo que dividir ¿por qué? por el área entre el eje de abscisas y la curva de Lorenz. Solamente o le falta una cosita más ahí. ¿Se acuerdan cómo es la formulita? Ahí está, ahí anda. Ah, se me cerró porque yo tenía todo abierto acá. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Si yo busco en internet el coeficiente de Gini. Se me está yendo la paciencia ya que no computadora. No, no hay forma. ¿Qué tendría que calcular? ¿Buscaron? Si pueden, busquen la fórmula. Así ven qué es lo que tendríamos que calcular. Además del área entre la curva y la recta. La altura. El Más del área área. bajo la recta del ingreso. Bien, el área, o sea, tengo la recta, el área bajo la recta y entre la curva, eso lo puedo calcular. ¿Qué otra área tengo que calcular? El área entre la curva de perfecta igualdad, ya no calculando únicamente con la otra curva, sino todo hacia abajo. Bien. ¿Y cuál otra? No, pero creo que es nada más el área entre, o sea, debajo de la recta, pero solamente con respecto a la otra curva, entre esas dos curvas. Pero ¿cuál es el otro área que tengo que calcular? Ahí está, voy a dejar de compartir así ustedes no lo distrae eso. Antes que deje de andar, de nuevo. A ver si puedo buscar, se los comparto. ¿Qué tendría que volver? ¿Buscaron qué dice la formulita?
Sí, yo lo encontré acá en el módulo, si quiere lo leo en voz alta. Dale, dale, El gracias. coefici- Ahí estoy buscando. sí, el Sí, coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorentz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorentz es A, y el área por debajo de la curva de Lorentz es B, entonces el coeficiente de Gini es A sobre A más B. exacto. Bien. Eso es lo que no estaba faltando. El área que tengo que calcular es entre la recta y entre la curva, que eso lo llamamos A, y después voy a calcular también el área debajo de la curva, entonces me va a dar entre la curva y el eje X. Bien. ¿Entre qué valores voy a integrar? Porque si hablamos del área, estoy entre la curva. ¿Y entre qué valores voy a integrar? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿bien? Porque quiero ver todos los valores que tengo posibles. Y entre esas dos áreas, o sea, una vez que ya tengo A y una vez que ya tengo B, lo que hago es calcular. Ahí me van a quedar todos números que estoy calculando A sobre A más B. ¿Bien? A era el área entre la recta y la curva, y B era el área por debajo de la curva de Lorentz. ¿Bien? Entonces es cuestión de calcular áreas, como estábamos haciendo recién, entre la curva. La única diferencia acá lo que hago es restarle. ¿Cómo lo podría plantear? Bueno, en este caso va a ser a la recta P, le voy a restar, o X, le voy a restar la curva. Cálculo integral entre 0 y 1 de ese valor. Y después calculo la de B, que sería la integral de la ecuación que teníamos de la curva de Lorentz entre 0 y 1. Después es cuestión de hacer los cálculos y vemos cuánto nos da. Bien. Bueno. Y les pido disculpas por lo de que me pasó con la computadora, pero bueno, ya salí, volví a entrar, tengo miedo que pase otra vez de nuevo, así que si les parece, les dejo eso de tareas, si lo pueden hacer enseguida, así ya se olvidan. Y la clase que viene, apenas empezamos la clase, empezamos con ese problema de nuevo, así lo revisamos. ¿Puede ser? Bueno, mil disculpas, No hay pero problema. bueno, son problemas técnicos que pasan. Profe, ¿cómo van con Sí, las correcciones ¿cómo en los vamos? parciales? Corrigiendo a full, lo más que podemos. Yo creo que para Ah, esta bien. semana ya van a estar. Vamos avanzando, Ah, bien, bien. Bueno, profe. pero no están listas todavía. Así que falta todavía, esperen. Por eso vayan comparando ustedes con la resolución que tienen y fíjense, hagan esa tareita de ver qué nota se pondrían ustedes y después lo comparan con la nota que obtuvieron. Bueno, profe. Listo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la espera y disculpen, la clase que viene empezamos con este problema y agregamos otros problemitas más. Chau, Sí, chau. profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao.